doctor Santiago Alonso. Santiago representa a los jugadores de Defensor Sporting Sebastián Guerrero, Fernando Elizari, que esta semana tuvieron que ir a declarar por los incidentes del partido Defensor Sporting y River, esa situación que se dio al final del partido, las agresiones entre los jugadores, que terminó también en la tribuna. Y el otro día, bueno, hizo alguna declaración Santiago que le preocupaba la situación por cómo se había encarado a través de Fiscalía, con algún hecho muy puntual que es bueno por lo menos exponerlo a esta hora. Santiago, gracias por venir. Y bueno, ¿cuál es la situación a esta hora? Después que los jugadores declararon, también fueron los de River. Y bueno, seguramente en las próximas horas va a haber una dilucidación por parte de la justicia. Sí. Buenos días, gracias por la invitación. La realidad es que ahora estamos a la espera. Los jugadores están emplazados. Ya declararon tanto los jugadores de Defensor como los de River el día viernes. La Fiscalía lo que manifestó es que estaba a la espera del diligenciamiento de evidencia pendiente, ya sea la agregación de una información de la Asociación Uruguaya de Fútbol, así como de un video en crudo por parte de la empresa Tenfi. O sea que la semana que viene ya tendría que haber una resolución con respecto a este tema. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. La Fiscalía tiene muchísimo tiempo como para actuar. Es más, en caso de que existiera la posibilidad de que solicite la formalización de la investigación, que era lo que anteriormente conocíamos como el procesamiento, bueno, a partir de la formalización de la investigación, la Fiscalía tiene un año para deducir acusación y hasta eventualmente, por motivos fundados, puede solicitar hasta una prórroga de un año más. Bien. ¿Pues hiciste por lo menos algún comentario como que te había pasado, no sé, la percepción que tenías como de una fiscalía dura a la hora de entrevistar a los jugadores, desde las citaciones hasta el momento de de tomarle testimonio? Como que veías que se estaba actuando con mucha firmeza por lo que había sido un poco quizás la alarma pública. Sí, a ver, luego de finalizado el partido y de haber relevado las imágenes, sin duda que uno esperaba lo que posteriormente se suscitó. Ahora, ante el planteamiento en este caso de la defensa, en cuanto a que se tuviera en consideración, por ejemplo, en el caso de Octavio Rivero, sin perjuicio que no era el defensor que lo asistía, que a las 24 horas tenía un partido vital como era el partido contra Liverpool y que la Fiscalía manifieste de que le va a extender una constancia de asistencia a la Fiscalía, no entendiendo de que es un jugador profesional que no requiere acreditar de por qué va a faltar a la concentración, perfectamente lo podría haber hecho en otro momento. Entonces, lo que advertí es que por parte de la Fiscalía no se estaba actuando con una flexibilidad, por llamarlo de alguna forma, por calificarlo de alguna forma, a los efectos de que los futbolistas pudieran eventualmente declarar cuando ella lo estimara pertinente, pero no tenía por qué ser de forma inmediata, es decir, no había ningún riesgo procesal ni ningún riesgo para entorpecer en la investigación como para que las declaraciones fueran de forma urgente. La molestia sobre todo va porque los abogados que trabajamos en la materia penal estamos cansados ya de formular denuncias y que las denuncias prácticamente caigan en un saco roto y siempre las justificaciones son las mismas. Falta de recursos, falta de personal, relevancia o importancia de otras cosas. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan relevante es este hecho como para que la justicia, o en este caso la Fiscalía, actúe con una celeridad tremenda y que no se tenga una flexibilidad o una consideración con futbolistas que están desarrollando una actividad profesional? Por otro lado, creo que en virtud de todos los antecedentes que hay en lo que concierne a la violencia en el deporte, no logramos separar la paja del trigo. Una cosa es lo que ocurre fuera de un recinto o fuera de un campo de juego, y otra cosa son las situaciones que se viven de violencia, ya sea en una tribuna o ya sean las adyacencias de un estadio. Entonces, me parece que estamos intentando utilizar las herramientas y los recursos del Estado para juzgar hechos que se suscitan dentro del campo de deportes, cuando hay una comisión de disciplina de AUF que interviene, donde la AUF tiene la potestad de incluir en la lista negra, en este caso a los competidores, porque tiene una agravante específica la norma, ya sea para los periodistas, para los entrenadores, hay una agravante específica. Ahora, los jugadores fueron expulsados, los jugadores factiblemente van a ser sancionados, las instituciones van a ser sancionadas desde el punto de vista económico. Es posible, me adelanto a decir de que es
un hecho prácticamente que latente, que Defensor va a recibir alguna sanción de cierre del estadio Fanzini, o en su defecto la prohibición de concurrencia de público locatario. Entonces, también vamos a formalizar a los futbolistas, también los vamos a condenar a los futbolistas, con lo que implica la formalización de una investigación, que es otra cosa que yo también advierto. La Fiscalía tiene un vocero institucional que, sin perjuicio de la capacidad que pueda tener al momento de transmitir y de expresarse para que la sociedad comprenda, tiene carencias naturales desde el punto de vista jurídicas. Entonces, que él diga que la formalización conlleva exclusivamente la comunicación al imputado de que está siendo investigado por la presunta comisión de un delito, está diciendo el cuento por la mitad, porque la formalización de la investigación lo que conlleva es no solo manifestarle al imputado que está siendo sujeto a proceso, sino de que tiene que residir en un lugar que tiene que denunciar previamente, que tiene que comunicar al tribunal en caso que se mude, que no puede salir del país sin previa solicitud ante el juzgado. Entonces, le queda un antecedente penal mientras tanto, hasta que se dilucida a ver si es condenado o es absuelto. Entonces, me parece que se terminan hablando y se terminan desarrollando y deslizando terminología que hay que ser muy prudente a la hora de trasladarla, sobre todo con estas situaciones de los últimos años que estamos viviendo, de los últimos meses, donde la gente tiene comportamientos que no son los habituales, que están crispados, que hay una violencia brutal. Entonces, si la trasladamos y sobre todo presionamos a los sistemas de justicia para que los sistemas de justicia intervengan en lo que es el deporte, me refiero exclusivamente en la participación de los competidores dentro de una cancha de fútbol, me parece que estamos dando un mensaje equivocado. En resumen, vos lo ves demasiado duro si hay un castigo para ellos por esto que se originó dentro de un campo de juego, más allá de todo lo deportivo que les va a venir. Sí, lo ves muy... Totalmente. A ver, en derecho penal lo que se maneja es que esa rama en particular debe utilizarse como la última ratio. ¿Qué quiere decir? Debe utilizarse como la última razón. Es decir, es un beneficio, por llamarlo de alguna forma, que se reserva al Estado, sí. Es decir, cuando no hay otros órdenes jurídicos o que esos órdenes jurídicos sean insuficientes, bueno, actúa el derecho penal. Bien. Ahora, acá hay otros órdenes jurídicos que son suficientes, porque los jugadores, de acuerdo a lo que dijeron públicamente, van a ser ingresados a la lista negra, sí. Y van a ser ingresados a la lista negra desde el punto de vista administrativo, no desde el punto de vista judicial, que eventualmente, si resultan condenados, también van a ser ingresados desde el punto de vista judicial, porque la norma es preceptiva en ese sentido. Entonces, a mí me parece de que si bien la línea es muy delgada, me parece que hay otras vías alternativas de resolución del conflicto, que yo el otro día lo planteaba, la posibilidad eventualmente de un acuerdo reparatorio. Ahora bien, en el acuerdo reparatorio tiene que haber una víctima y tiene que haber un imputado. Entonces, ¿quién sería la víctima acá y quién sería el imputado? Entonces, además... Están mezcladas las dos figuras, ¿no? Están mezcladas las dos figuras, o los dos estatutos de lo que fuera el imputado y lo que es la víctima, obviamente con la participación de la Fiscalía, pero lo vería demasiado excesivo. Bien. De que los jugadores reciban una condena y queden penados con todas las consecuencias que eso conlleva. Jugadores que viajan, que participan a nivel internacional, que están ingresando y egresando del país continuamente. Entonces me parece que tenemos que ser muy cautelosos en ese sentido y tener esas consideraciones. Yo no digo que se les dé un trato especial o que sean prácticamente que semidioses y que por lo tanto no corresponda de que ellos estén exonerados de responsabilidad penal por sus actos. Pero en lo que es consecuencia del deporte, todos los que jugamos al fútbol, no sea profesionalmente, amateur, en cualquier lado, todos estuvimos envueltos en alguna situación particular de empujones, de insultos. Es parte del deporte. Querer desconocer eso es no tener idea absolutamente de nada o vivir en un mundo paralelo. Y yo con esto no quiero ofender a nadie, ni quiero cuestionar o criticar a la Fiscalía desde ese punto de vista. Es nada más una observación que realizo. Es decir, no pretendo naturalizar conductas violentas, en absoluto. Pero sí lo que considero es que es un exceso. ¿Para vos no es una riña esto? Para mí no cumple con las características de riña.
Es decir, ¿Para Fiscalía sí crees? Y bueno, para Fiscalía entiendo de que sí, porque tiene que tener una teoría del caso en lo que es su investigación, y el propio vocero de la Fiscalía, previamente a la declaración de los jugadores, dijo: la Fiscalía está investigando quiénes fueron los que participaron de esta riña. Es decir, ya hizo una calificación jurídica primaria sin que las defensas siquiera tuvieran acceso a la carpeta. Permítame una pregunta. Ha sucedido algo muy parecido, aunque yo considero que fue más grave lo del Clásico, que fue mucho más generalizado, de la década del 80, donde se tomaron a golpe de puño y terminaron presos los jugadores de uno y otro equipo. Sí. En este caso yo creo que el incidente fue de menor calibre, pero ¿usted qué definiría como riña? ¿Qué es una riña para usted en un partido de fútbol dentro de la cancha entre jugadores? Bien, una riña es una pelea entre dos o más personas en la cual se toman a golpes de puño o tengan algún tipo de conducta similar agresiva respecto de otros copartícipes. ¿Sucedió esto bueno, para usted? En este caso en particular, en lo personal, vi los videos no menos de 100 veces en cámara rápida, en cámara lenta, y después, que algo que es muy importante, que si ustedes se ponen a ver las imágenes y observan la conducta, es decir, se detienen exclusivamente en la conducta y hacen un seguimiento de los jugadores prácticamente que ni participan por lo pronto de las personas que están siendo apuntadas como los responsables. Es decir, vamos en el caso concreto de Guerrero. Guerrero, en el primer foco inicial que se genera cercano al banco de suplentes de River Plate, es expulsado, de acuerdo a lo que denuncia el árbitro, por un insulto. Guerrero sale corriendo en dirección al vestuario locatario y en el trayecto se da vuelta, y es eso lo que nos sorprende a todos, esa conducta de posición de pelea. Pero si ustedes ven cuando chocan los dos en el aire, es decir, sin perjuicio de que van los dos con la pierna hacia arriba, se dan vuelta de forma instintiva y chocan cadera contra cadera. Es decir, ni siquiera se llegan a agredir. Después, en el caso de Elizari en el primer foco está siempre por fuera, está separando, y en el segundo episodio Elizari está parado, y lo que él manifiesta y lo que él declara y la explicación que él da es que él pone la pierna, levanta la pierna porque vienen prácticamente que en una corrida que lo van a embestir. Pero está hasta con una pechera, está con un chaleco en la mano, y después, cuando queda enredado en esa situación, lo que pretende es soltarse. Y respecto a las otras dos personas, en lo que a mí respecta, que patrocino, uno de ellos es una persona de utilería, que es el que ustedes observan en la imagen, que golpea a un jugador de River por debajo de la pantorrilla, que él lo que dice es que él es una persona que que practica artes marciales, y que él ingresó justamente a los efectos de disuadir, y que el golpe fue para neutralizar a una persona que la está viendo de forma agresiva, que si él quería podía haber actuado de otra manera, y él en ningún momento se pone a golpear. Y bueno, y respecto al otro de los citados, que es otro de los utileros, ni siquiera participa, o sea que desconozco el motivo de la citación. Y en cuanto a Octavio Rivero, sin perjuicio que no es patrocinado por mí, también, es decir, no se observa ninguna imagen donde haya participado de absolutamente nada. Entonces, la verdad, llama un poco la atención, porque como les decía, es decir, vivimos haciendo denuncias, porque muchas veces nos toca estar del lado del denunciante y muchas veces nos toca estar del lado del imputado. No nos asignan fiscalía, nos viven justificando la falta de accionar o la demora. ¿No crees que esto es por alarma pública, justamente porque fue televisado, porque todo el mundo hablaba de esto y generó una rápida respuesta de fiscalía? Sí, claro. Entiendo de que sí, pero justamente lo que no tiene que actuar la justicia es al grito de la tribuna. Es al grito de la tribuna, porque entonces va a depender la riña de acuerdo a qué repercusión pública tenga el hecho. Porque tal vez acá en la puerta acaban de rapiñar a una señora y demoran un año en tratar de identificar a la persona, pero la persona la acaban de rapiñar. Claro. Entonces, claro, no tiene un efecto porque no salen las redes sociales o porque no tiene una repercusión pública. Entonces, ¿qué tenemos? Una justicia mismo para ustedes, es decir, ustedes que son personas públicas. Entonces, si el día de mañana ustedes tienen un conflicto, entonces el conflicto tiene una repercusión determinada por la característica que tienen ustedes de persona pública, y cuando es una persona que es un Juan Pérez, común y corriente, no tiene consecuencia. Entonces, justamente por eso la imagen de la dama con
con el pañuelo y con la balanza es justamente la demostración de la justicia, de la equidad, de que seamos tratados todos de la misma manera. Vos dijiste que te llamó la atención que declaraba el futbolista, en este caso Guerrero, Elizari, solo contra 5 personas. Sí, bueno. ¿Pero no es así siempre? No, hay fiscalías que no se manejan de esa forma. Es decir, el primero en que se le solicitó que se le tomara declaración fue a Rivero. Bien, Rivero fue asistido por 2 profesionales. Naturalmente que había otros 4 imputados que iban a prestar declaración con posterioridad. Es un derecho de la defensa estar presente en todas las declaraciones, desde el inicio de la etapa investigativa. Entonces, cuando llegamos al lugar, la Fiscalía nos dice, no, disculpe, espera afuera. ¿Pero por qué, doctora? No, porque yo voy a tomarle declaración únicamente a los imputados con su defensa. Pero mire que yo nada más voy a presenciar, es decir, no voy ni a preguntar, que tengo el derecho a hacerlo. Pero si a usted le incomoda, ni siquiera voy a preguntar. No, pero ese es el criterio de la Fiscalía. Entonces uno espera. Entonces después cuando ingresa tengo una fiscal titular, tengo 2 fiscales adjuntos y tengo 2 representantes de la unidad de seguridad en el deporte con sus computadoras, con sus notebooks, reproduciéndome las imágenes. Entonces, lo primero que se me pasa por la cabeza es, esperen un segundo, me voy al arco y ustedes empiecen a pelotear, porque son 5 contra 1. Entonces, ¿cuál es el problema de que estén presentes otras defensas? Entonces, es decir, es una cuestión de temor. Entonces, digo, si vamos a pleitear, si vamos a discutir jurídicamente, porque de eso se basa, es decir, no estamos en un almacén ni en un bar, estamos en una fiscalía. Entonces, si vamos a intercambiar, si vamos a debatir con altura, si vamos a pelear en el sentido jurídico, vamos a estar en igualdad de condiciones, porque después se jactan de que la defensa está en igualdad de condiciones con la Fiscalía, después se jactan de que este proceso es más garantista para todos. Este proceso no es garantista para nadie, este proceso al contrario. Acá hay una persona, o hay un oficio que es el de fiscal, que es el que lleva adelante las investigaciones penales, y después el fiscal, de acuerdo a las evidencias que recolecta, se lo proporciona al juez, le narra los hechos que a su criterio configurarían primariamente en una conducta delictiva, y el juez resuelve en base a esa información si una persona va presa o no. Santiago, tengo dos temas y tengo que redondear, pero el primero, el otro día te quejaste un poco de la postura de Bauzá como director nacional de deporte haciendo declaraciones justamente sobre este tema y sobre la conducta. ¿Qué es lo que te molestó puntualmente? Sí, yo creo que Bauzá como secretario de Estado tiene que tener una cautela y una precaución mayor que la que tuvo al momento de referirse a estos hechos en particular. Es decir, no es un hincha, no es un dirigente, no es un periodista, es un secretario de Estado. Entonces, si sabía que la justicia iba a actuar, si sabía que la Fiscalía había intervenido, ¿por qué se adelanta a pedir que se ingrese a los responsables a la lista negra? ¿Por qué no espera que la Fiscalía se pronuncie? ¿Por qué no espera que la Comisión de Disciplina se pronuncie? Y después luego, él, a través de los canales formales como secretario de Estado, como ministro, como secretario de la Secretaría Nacional de Deporte, que planteen, como lo hicieron creo que con Alonso, fueron al Parlamento y presentaron un proyecto para grabar conductas violentas en espectáculos deportivos, pero me parece que se adelantan tanto e inciden tanto que después ocurre eso mismo que me consultaste. Es decir, se termina viendo, o por lo menos advirtiendo o deslizando, de que la Fiscalía actúa con celeridad cuando hay alarma pública, cuando hay alarma social, cuando es una definición que en el Uruguay no existe. No hay una definición de alarma pública ni de alarma social. Ni nadie tiene que ir preso o dejar de ir preso por la alarma pública o por la alarma social, porque es un elemento totalmente subjetivo la repercusión que pueda tener en el público. ¿Cómo están Guerrero y Elizari? ¿Arrepentidos primero? Sin duda. Están sumamente arrepentidos, sobre todo en el caso de Guerrero. Elizari tiene otra trayectoria, tiene otra experiencia. Él manifestó que era la primera vez que le había pasado. Además es un jugador que todos los que conocen el fútbol, que no es que se dedique a pegar, es un jugador que juega, es un jugador que le gusta tener la pelota, que le gusta, sí. No es de quejarse además cuando lo golpean. Entonces, obviamente que él consultaba sorprendido de por qué
esta celeridad y por qué estas eventuales consecuencias, tratando también de que se tiene que tomar en consideración que es una persona argentina, que él viaja constantemente a Buenos Aires a visitar a su familia y que está entrando y saliendo del país constantemente. Entonces una formalización le afecta y lo perjudica notoriamente. En el caso de Guerrero ya es distinta la situación porque Guerrero es una persona mucho más joven, bien, es una persona que se arrepiente totalmente de los episodios, pidió disculpas, emitió un comunicado en las redes sociales, es decir, hicimos contactos con la mutual de jugadores, tratamos de entablar comunicaciones con las defensas también de River para bajarle el perfil a la situación. Esto no es una cuestión de quién tuvo la responsabilidad, si la empezó River, si la tuvo Defensor, si me pegó primero, si yo te dije, si yo no te dije. Es decir, es tratar de calmar las aguas. Esa es la idea. Doctor, gracias por acompañarnos en este mediodía. Tenemos algunos regalos para usted. Muchas gracias. Señor locutor. ¿Qué se lleva el doctor Alonso por la visita? Una canasta de nuestros amigos de Yerba Armiñol.